Dictadores en América Latina. En América Latina, numerosos países vivieron desde su nacimiento largos periodos de normalidad democrática. El siglo XIX presenció el surgimiento de numerosos caudillos que desde provincias o regiones periféricas se rebelaron contra los débiles gobiernos centrales y se hicieron con el control político de sus respectivos países. Entre algunos dictadores tenemos Gustavo Rojas Pinilla de Colombia. Fue un militar, ingeniero civil y político colombiano que tras un golpe de estado al titular Laureano Gómez ocupó la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Fue el único dictador 1953-1957 que tuvo Colombia en el siglo XX. Su mandato se caracterizó por la realización de grandes obras de infraestructura, el inicio del proceso de despolitización de la policía, la traída del servicio de televisión al país y se puso término a la primera etapa de la época conocida como la violencia, al llegarse a una tregua con las guerrillas liberales y estableciendo un gobierno avalado por el ejército y otros miembros de la sociedad colombiana. Durante su mandato se le reconoció en 1954 el derecho al voto a las mujeres, construyó el aeropuerto El Dorado en Bogotá, el Hospital Militar Central de Bogotá, la calle 26 y el Centro Administrativo Nacional. Aparicio Méndez de Uruguay, abogado y político uruguayo, presidente de facto entre 1976 y 1981. Graduado como abogado, se convirtió en especialista en Derecho Administrativo y profesor de dicha materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre 1934 y 1955. Se alejó de la docencia universitaria como consecuencia de un enfrentamiento con el gremio estudiantil que lo acusaba de hacer en clase la apología del régimen fascista de Mussolini en Italia. Militante en el Partido Nacional, fue integrante de la Corte Electoral en los años 1940 y ministro de Salud Pública durante el primer y segundo colegiado blanco entre 1961 y 1964. En 1961 se acercó al Movimiento por la Patria tras la celebración de las elecciones de noviembre de ese año. Méndez presenta un alegato de impugnación de los comicios por supuesto fraude. Disuelto el Parlamento en 1973, fue nombrado por las Fuerzas Armadas miembro del Consejo de Estado, órgano con el que el régimen militar sustituyó a la Asamblea General. En 1974 pasó a presidir este cuerpo. En 1976 fue designado presidente de la República por el Consejo de Estado, organismo tutelado por las Fuerzas Armadas, cargo que asume el 1 de septiembre, aunque el poder efectivo estaba en manos de los militares. El 19 de junio de 1977, cumpliéndose 213 años del nacimiento del héroe nacional José Gervasio Artigas, Méndez presidió la ceremonia de traslado de los restos del prócer al nuevo mausoleo en la Plaza de Independencia de Montevideo, en un polémico gesto de ensalzamiento de la figura del prócer colombiano para legitimar una dictadura militar. Augusto Pinochet de Chile. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue un militar chileno que encabezó la dictadura existente en ese país entre los años 1973 y 1990. Fue designado comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre de ese año dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, cargo que desempeñó hasta 1981, al que se sumó el título de jefe supremo en la nación el 27 de junio de 1974, que le confería el poder ejecutivo. El 16 de diciembre del mismo año, asumió el cargo de presidente de la República, que sería ratificado al plebiscitarse y promulgarse la Constitución de 1980. Su gobierno terminaría tras su derrota en el plebiscito nacional de 1988 y posterior sustitución por el democratismo Patricio Aylwin. El 11 de marzo de 1990, Pinochet se mantendría como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumiría el cargo de senador vitalicio
que ejercería efectivamente por un par de meses. La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada y rechazada tanto en su país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones de los derechos humanos cometidas en este periodo, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos procesos judiciales, algunos de los cuales fueron sobreseídos en vida por diversas razones, mientras que otros lo fueron a causa de su fallecimiento antes de que se dictara una resolución definitiva.